sesión número 321 se pone a disposición de las señoras y señores diputados. Las actas de las sesiones 316, 317, 318, 319 y 320 quedan reglamentariamente aprobadas. La secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto iniciado a moción de los diputados señores Poblete, Belolio, Espejo, González, Jackson, Saldívar, Chilling y Venegas y las diputadas señoras Proboste y Vallejo, que modifica la ley 19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación para consagrar el derecho a colación. Oficio 7 de 26 de octubre de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio de esta comisión, por el cual se manifiesta la consternación por la respuesta del Ministerio de Educación ante la difícil y dramática situación que afecta a la educación municipal de San Fernando y específicamente que no se hayan utilizado todos los instrumentos administrativos que están disponibles para solucionar esta crisis. Al respecto se remite oficio ordinario 3220 de la División Jurídica de esa Subsecretaría que informa sobre la materia. Copia de resolución exenta 5085 que aprueba convenio celebrado entre el Ministerio de Educación y sostenedores que indican el marco del FAEP y acta de acuerdo arribado entre representantes de la comunidad educativa de San Fernando y la Subsecretaría de Educación. Oficio 649 de la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Educación, señora Paula Barros, quien en cumplimiento de la Ley de Presupuesto 2017 remite el tercer reporte trimestral con información de las actividades, decisiones y actas del Consejo Nacional de Educación. Oficio 1708, el Secretario General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, quien en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Presupuesto remite los siguientes informes. Artículos 20, 23 y 36 de la Ley de Presupuesto, 20.981, glosas 02, 03 y 05 de la Subsecretaría de Educación, glosas 02, 09 y 13 del Programa Presupuestario 01 y glosas 01 del Programa 03 de la JUNAED. Ordinario 1963 del Jefe del Departamento de Denuncias y Mediación de la Superintendencia de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1265 de esta comisión, por el cual se solicitó informar acerca de la situación que denuncia la señora Natalia Petrovskaya en relación con la supuesta discriminación a su hijo, a quien se le habría negado la matrícula a la Escuela Libertadores de Chile de la Comuna de Santiago en 2 ocasiones. Al respecto señaló que se ha abierto una investigación en la Unidad de Promoción y Resguardo de Derechos Educacionales de la Dirección Regional Metropolitana de la Superintendencia de Educación y que el menor se encuentra actualmente con matrícula vigente en el Liceo República de Brasil. Ordinario número 987 del Director Nacional Subrogante del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, señor Antonio Leiva, quien en cumplimiento con las glosas de la Ley 20.981 del Presupuesto del Sector Público 2017 informa sobre la glosa 05. Oficio 56-2017 del Jefe del Departamento de Evaluación de la Ley, mediante el cual adjunta en cumplimiento de la Ley de Presupuestos para el año 2017, ordinarios número 4, 3051, 3079, 3078, 3108, 3075, 3080, 3077, 3076 y 1708, relativo a diversos programas del Partido 09 del Ministerio de Educación, todos del mes de octubre de 2017. Ordinario 1514, fecha 3 de noviembre, mediante el cual el alcalde de la Ilustre Municipalidad de Santiago da respuesta a oficio 1266 de esta comisión, por el cual se le solicitó informar acerca de la denuncia de la señora Natalia Petrovskaya en relación con la supuesta discriminación a su hijo, a quien se le habría negado la matrícula a la Escuela Libertadores de Chile en la Comuna de Santiago. Al respecto informa que en ningún caso se niega ni se ha negado el derecho a recibir educación básica gratuita a ningún niño, ni tampoco hubo discriminación alguna. La imposibilidad de recibir al menor dice relación con la determinación de no abrir matrícula para el año escolar 2018 para primero básico, sin perjuicio de que el proceso de matrícula formal del establecimiento fue hasta el 29 de septiembre y no hasta el 2 de octubre, fecha en que se intentó matricular al niño. Invitación de la Coordinadora Nacional del Programa Inglés Abre Puertas del Ministerio de Educación al diálogo Política Pública sobre enseñanza del inglés, durante el cual se hará el lanzamiento del estudio El aprendizaje del inglés en América Latina, con la participación de su autor, el señor Ariel Fitzvine, director del Programa de Educación del Inter-American Dialogue, que se efectuará el viernes 10 de noviembre de 10 a 13 horas en la sala número 1 de comisiones del Senado en Santiago. Es toda la cuenta, señor presidente. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputado Poblete. En relación al punto 1 de la cuenta, que es un proyecto que presentamos casi la mayoría de los diputados de esta comisión, sobre el tema de la colación para los profesores, el horario de colación de los profesores. Es un proyecto muy sencillo que yo creo que no requiere mayor tramitación y tomarse mucho tiempo. Yo solicito que se le ponga discusión inmediata si es posible y lo hacemos a la brevedad. Hay cosas que yo creo que no pueden esperar y que no quedó resuelto en su momento en el
la ley que corresponde, así que yo sugiero que lo resolvamos. Eso derechamente pido, si es posible, ponerle discusión inmediata. Muy bien, diputado, lo vamos a resolver ahora. ¿Alguna opinión sobre ese punto del diputado Poblete? Sería importante si estamos de acuerdo en que pudiéramos inmediatamente terminado este proyecto empezar a legislar sobre aquel. Lo apoyo, ¿sí?, con entusiasmo. ¿Habría acuerdo en que despachado este proyecto en la comisión lo pongamos inmediatamente en tabla? ¿Hay acuerdo? Ofrezco la palabra sobre la cuenta. El proyecto sobre la colación de los profesores. El derecho a colación. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputada Proboste. No, en temas varios dijo, ¿no? No, sobre la cuenta. Bien, pasamos a temas varios. Varios, diputada Proboste. ¿Sobre la cuenta? Ya. Diputada Proboste primero, después diputado Jackson. Después diputado Presidente. Y después diputada Girard. Presidente, en temas varios quisiera plantear la situación que afecta a la profesora de Educación General Básica, María Cristina Cortés Valenzuela. Ella es una profesora de Educación General Básica de una destacada y de larga trayectoria educativa en nuestra zona. Sin embargo, ella fue evaluada el año 2015, esperó la prueba de conocimientos de ABDI, nunca le dijeron que esta iniciativa había sido derogada, ha enviado en reiteradas oportunidades solicitudes al CPIP y lo que ocurre es que la única respuesta que ella ha recibido es que no puede entrar a la carrera docente y que tiene que esperar hasta el año 2019. Quiero adjuntarle la copia que ha mandado el CPIP a través del portal electrónico que ella ha señalado. Y además porque teniendo 14 años de experiencia, otros colegas nuevos con 2 o 3 años, porque tienen un resultado en el portafolio más el ABDI, quedaron en el nivel de expertos, y ella no ha tenido la posibilidad de poder entrar a la carrera docente. Quiero con esto, señor presidente, además reiterar en que existía un compromiso por parte del Ministerio de Educación de poder ingresar un proyecto de ley para abordar el tema de los directivos docentes, porque no es de justicia que cuando tenemos directivos docentes que tienen 14, como es el caso de la profesora María Cristina Cortés Valenzuela, no pueda ingresar en un tramo que reconozca al menos los años de experiencia que ella tiene. Entonces, voy a poner en conocimiento de la Secretaría estos antecedentes con el propósito de que se pueda remitir a la ministra de Educación y al jefe del CPIP para que puedan entregar una información al requerimiento de la profesora. Muy bien. Bien, ¿se toman los acuerdos en relación con las solicitudes que ha planteado la diputada Proboste? Diputado Jackson. Presidente, no sé si es que asistirá la subsecretaria o la ministra o se excusarán. ¿Viene en camino? Sí, no sé si podríamos esperar a que, o sea, seguir con el trámite y dejar los varios para cuando llegue la... No, no es posible. ¿No se puede? No. Ya, bueno, entonces me gustaría oficiar al Ministerio de Educación con copia de la Contraloría General de la República. Lo que pasa es que hace ya varios meses, el día 19 de julio en particular, después de que se votara también materias con respecto a educación superior, la misma ministra del Piano dijo que algunas de las declaraciones que yo mismo emití en ese momento reflejaban una expresión máxima de la desconfianza. Y también dijo que era palabra sagrada que el Ejecutivo enviaría proyecto de ley para reemplazar el crédito conal del Estado antes del 7 de noviembre próximo. Y repito, dijo que era palabra sagrada que iban a ingresar un proyecto de ley para terminar con el sistema del crédito conal del Estado antes del 7 de noviembre próximo, es decir, hoy día. Tengo entendido por lo que se dijo en la cuenta que no ha ingresado un proyecto de dichas características y la verdad es que no veo ninguna explicación y yo le solicitaría a la ministra poder dar explicaciones con respecto a este tema, qué es lo que ella entiende por una palabra sagrada y qué es lo que entendería entonces si no
por una expresión máxima de desconfianza. ¿Cuáles son las bases de esa desconfianza que ella presupone en algunos de nosotros? Porque yo creo que es inaceptable que se juegue con esta expectativa, sobre todo pensando que es uno de los temas que se condicionó para que ese proyecto se pudiera aprobar. Sin un voto favorable de esas características, este proyecto no estaría tramitándose en el Senado. Por lo tanto, acá, en palabras del Contralor, y por eso le pido que haga copia de su publicación del Contralor Jorge Bermúdez, que se llama El principio de confianza legítima en la actuación de la Administración como límite de potestad invalidatoria. Acá lo que establece es que se pierde la confianza legítima, ¿no? Se quebranta la confianza legítima de la autoridad al ejercer una promesa que luego se deja de cumplir, y una promesa tan explícita en este caso como ponerle una fecha para condicionar un voto de un parlamentario. Yo me siento absolutamente... no voy a poner esos términos, pero porque me parecen muy violentos, pero sí me siento absolutamente pasado a llevar por esta situación. Y yo quería decírselo personalmente a la ministra, pero lamentablemente no está, así que yo esperaría que le pudiéramos enviar un oficio para que ella mande las explicaciones, con copia también al Contralor General de la República. Muy bien. Bueno, ¿si hay acuerdo en esa...? Acuerdo. Se ofrece la palabra al diputado Venegas. Precisamente yo quería, solo voy a ahorrarme porque tenía que ver con el tema de que pudiéramos consultar formalmente, ¿no es cierto?, sobre este incumplimiento, que nosotros hicimos fe de aquello. Entonces, el no envío del proyecto que pone al final CAE resulta ser un inconveniente, más bien un incumplimiento, que creo que no nos hace bien a nosotros como comisión, porque era un compromiso asumido. Recordar también, y a propósito de lo que le dijo la diputada Vallejos, la diputada Yasna Proboste, es que hay muchos profesores en este minuto afectados por el tema. Tuve la suerte de participar de una ceremonia en donde habían profesores expertos 1 y 2, y la verdad es que están felices, ¿no? Pero resulta injusto que gente muy capaz, muy calificada, con mucho estudio, pero que por el hecho de no ser docente de aula, sino directivos, por ejemplo, una jefe técnico, una jefe de UTP, estén en el tramo inicial, lo que afecta su posibilidad de acceder a la carrera y ubicarse donde correspondería que esté en función de sus méritos. Y lo que es peor, incluso me mandaron una misiva en el que yo di cuenta, es que también le afecta en la posibilidad de postular a cargos, una vez que, como la ley contempla que tú duras 5 años en el cargo y luego tienes que repostularte, si no estás a lo menos en el tramo avanzado, me decía esa profesora, tiene impedida la posibilidad de postular a esos concursos. Yo creo que no está en el espíritu, ¿no es cierto? Y también recordamos, y nosotros lo hicimos presente, y todos estuvimos de acuerdo, creo, en la necesidad de ocuparse del tema de los docentes directivos, porque si no, y justamente porque no es coherente con la idea de que precisamente lo que necesitamos es docentes directivos con un liderazgo pedagógico tal que muevan, ¿no es cierto?, las escuelas en la dirección que queremos, que es ni más ni menos que la calidad en el servicio educativo, y eso hoy día no está ocurriendo porque precisamente por favorecer a los docentes de aula, cuestión de la que yo no me desdigo para nada, si lo que pasa es que ahí hay un elemento que tenemos que abordar y resolver, y por eso me parece que es bueno recordarlo también, ¿no es cierto?, estimado presidente. En relación con la carrera docente directivo, agregaríamos también oficiar a la ministra de Educación en relación. Oficiamos el martes 24. Exactamente, pero yo creo que debiéramos reiterar porque esa queja se ha producido en distintas partes, también en la región de Valparaíso y en todas partes. Así que... ¿Ah? Hace 2 semanas que oficiamos. Bueno, reiteremos, vamos a reiterar... 30 días se puede reiterar. no se puede reiterar sino los 30 días, bien. En todo caso que la representante del Ministerio de Educación que están aquí le hagan presente a la ministra la inquietud que existe sobre ese punto. Tiene la palabra actualmente la diputada Girardi y después la diputada Vallejo. Sí, ya habló. Presidente, esto tiene que ver con un reportaje que salió en la semana pasada, y que tiene que ver, se llama Crece importación de Ritalin y nueva ley prohíbe a colegios condicionar matrícula a medicación.
¿no? Y donde se señala por parte del superintendente que efectivamente han crecido las denuncias de presión de parte de los colegios, de los establecimientos educacionales porque los niños se mediquen, ¿no? De hecho, el año pasado la Superintendencia de Educación recibió 295 denuncias de padres que acusaron discriminación de parte de los colegios relacionados con el trastorno de déficit atencional, y muchas de ellas eran por exigencias de medicación, ¿no? Se contabilizan, por lo menos se sabe que las mayores denuncias provienen de padres de colegios particulares subvencionados, el 54%, seguido por municipales, el 17%, y pagados, el 9%. ¿No? A mí me gustaría, porque esto salió en un reportaje a la segunda, me gustaría pedirle mediante oficio al superintendente que enviara una información detallada de estas denuncias y de cuáles son las medidas que está tomando la superintendencia respecto a estas denuncias, porque aquí solo se señalan los números, ¿no? Pero no dice cuáles son ni las sanciones ni las medidas que toma la superintendencia frente a las denuncias que están haciendo los padres respecto a esta discriminación con respecto a los niños que tienen trastorno de déficit atencional o que de alguna manera se exige por parte del establecimiento que sean medicados. Muchos de estos niños, ¿ya? Si no llega medicado a la escuela, le suspenden la matrícula, ¿ya? Y eso está ocurriendo. Nosotros acabamos de aprobar una ley, en la ley de educación pública, que en la NEP aprobamos un artículo donde esto queda prohibido por parte del establecimiento, condicionar a que los niños tengan que consumir algún tipo de medicamento, tanto para acceder a la matrícula o para permanecer en la escuela o para asistir a la escuela, ¿no? Sin embargo, esto no quedó en el resto del sistema, solo quedó en los sistemas públicos, ¿ya? Y el 54% de las denuncias son de establecimientos particulares subvencionados, ¿no? El Ministerio, de acuerdo a una situación que yo planteé en la última sesión que tuvimos, a raíz de la ley miscelánea, la ministra se comprometió a incorporar esto en el resto del sistema en una nueva ley miscelánea, que le pedimos en ese minuto la fecha de cuándo se iba a presentar y cuáles eran las formas en que se iba a asumir este compromiso, y todavía no tenemos respuesta de esto, presidente. Por lo tanto, yo quisiera pedir un oficio tanto al superintendente respecto a los detalles de esta situación, de cuáles son las cifras, cuáles son los establecimientos de los cuales se han recibido las denuncias, cuáles son las medidas que ha tomado la superintendencia, y una vez más pedirle al Ejecutivo que nos diga cuándo se va a presentar la segunda ley miscelánea, o la tercera, porque decíamos que ya habían habido dos, la tercera ley miscelánea, y cómo se va a asumir, cómo se va a redactar en definitiva este compromiso en esa ley, en esa tercera ley miscelánea que se va a presentar a esta comisión. Eso, presidente. Bien, ¿habría acuerdo en enviar los oficios que plantea la diputada Girardi, verdad? Acuerdo. Diputada Vallejo. Señor presidente, solo solicitar que se agregue al oficio que solicitó el diputado Jackson al Ministerio de Educación a propósito del no ingreso del proyecto de ley de final CAE al Ministerio de Hacienda y la DIPRES. Estamos hablando de un compromiso, además, que es un compromiso político de palabra del ex ministro de Hacienda en un momento dado, que si bien no está en el proyecto de ley de educación superior que está en el Senado, que establece el ingreso al segundo semestre, y eso puede ser cualquier fecha, el ex ministro Rodrigo Valdés, ex ministro de Hacienda, señaló en la Comisión de Hacienda la fecha tope del 7 de noviembre. Entonces a mí yo creo que corresponde también que el actual ministro de Hacienda se pronuncie respecto al compromiso que asumió el ex jefe de esta cartera, y que él debe dar continuidad a aquello. Por lo tanto, yo creo que, además que es un proyecto de ley que depende casi exclusivamente del Ministerio de Hacienda, y que lo está trabajando el Ministerio de Hacienda, creo que es importante que se agregue a esta cartera como responsable político del no cumplimiento de un compromiso de palabra que fue además de público conocimiento, no solamente los miembros de la comisión, sino que ante toda la prensa. Bien, habría pleno acuerdo, ¿verdad?, respecto de eso. Y, presidente, no sé si es posible, me han llegado muchos, pero casos bastante dramáticos de jóvenes que le están llegando solicitudes de embargo por no pago de las deudas del CAE, y que se han puesto al día, y sin embargo los bancos han insistido en las demandas.
O sea, están personas que están al día con los pagos, pero como los bancos los tienen amenazados con el embargo, les prohíben pagar las futuras cuotas. Entonces están en una situación de deuda obligatoria, casi como imposibilitados de pagar las nuevas cuotas porque los bancos tienen cerrada esa posibilidad, dado que están en un proceso de demanda. Entonces, son situaciones bastante dramáticas y me gustaría que se oficiara la Superintendencia de Banco para que pueda entregar información a esta comisión en relación a cuántas personas están en dicha situación, ¿ya? Con los bancos encima. Muy bien. Agregando que la superintendencia pueda intervenir o mediar con los bancos para que esa situación deje de producirse, ¿no es cierto? Bien, de acuerdo. Terminados los varios, pasamos a la orden del día. La orden del día se refiere al boletín 11-266-04, respecto del cual este proyecto de ley, originado en moción de las diputadas Sepúlveda, Girardi y Proboste, y de los diputados González, Poblete y Venegas, modifica la ley 20.529 sobre el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia Básica y Media y su fiscalización para ampliar las atribuciones del administrador provisional. Bien, le damos la bienvenida a la señorita subsecretaria de Educación, señorita Valentina Quiroga, quien asiste acompañada de las abogadas del equipo legislativo del Gabinete Ministerial, señora María de los Ángeles Fernández y Javiera Morales. Muy bienvenidas. Si hubiese alguna observación o indicación o opinión del Ministerio de Educación en relación con este proyecto para iniciar la discusión en particular. Señorita subsecretaria. Presidente, muy buenas tardes. Junto con saludarlo a usted y a los y las diputadas de la comisión. Bueno, excusarme por el retraso, pero hoy día hemos estado como con 4 iniciativas y estábamos justamente en el Senado y me trasladé acá a la comisión apenas me fue posible, así que mis disculpas por el retraso. Presidente, respecto a la moción que está actualmente en trámite, quizás, presidente, sería importante plantear que algunos elementos para que la comisión los pudiera tener a la vista al momento de avanzar, ¿cierto?, en la discusión particular del proyecto, toda vez que hay algunas cosas que la normativa casi vigente ha cambiado a partir de la legislación de nueva educación pública. Y creo que quizás pudiese ser importante poder hacer mención a aquellas modificaciones o solamente recordar las modificaciones que hicimos a la P actual de la superintendencia en la ley de nueva educación pública, que ya está próxima a su promulgación. Lo menciono porque, sin perjuicio de que el Ejecutivo considera que hay algunos elementos que todavía debiésemos perfeccionar respecto a lo que ahí tramitamos, nos parece que parte importante de los elementos que busca llevar adelante esta moción fueron contemplados en esa normativa, como por ejemplo elementos tan importantes el poder asegurar, a pesar de que efectivamente la superintendencia si bien ha dictaminado con esa interpretación, pero al asegurar que esto puede ser no solamente para un establecimiento, sino que para el conjunto de los establecimientos, o también, por ejemplo, respecto a los plazos con los cuales podría operar el administrador provisional. Y quizás, presidente, si usted lo tiene bien, yo podría quizás hacer un recordatorio respecto quizás a lo que dice esa normativa. Si usted gusta, lo hago ahora o inmediatamente. Presidente, presidente, en el proyecto de ley de nueva educación pública, que está a puertas ya de transformarse en ley de la República, quisiera plantear y hacer referencia principalmente a algunos artículos que legislamos en esa materia. Primero, se contempló, presidente, se incorporó una nueva herramienta de gestión. Lo más relevante es lo segundo que voy a decir, pero igual quiero mencionar esto primero. Se incorporó, presidente, una nueva herramienta de gestión, que son los llamados planes de transición. Cierto que una vez que se aprueba la ley, entonces iniciamos un proceso de transición hacia el nuevo sistema de educación pública.
ese instrumento de gestión, presidente, tiene el objetivo de poder tener una gestión mucho más, de alguna manera, involucrada por parte del Ministerio de lo que están hoy día haciendo los municipios, de tal manera poder establecer exigencias bastante más fuertes de las que hoy día de alguna manera tiene el Ministerio. Hoy día, solamente para modo de recordar, presidente, nosotros hoy día estamos principalmente trabajando con el FAEP, que es el único instrumento que hoy día tiene el Ministerio en donde podemos de alguna manera establecer ciertas obligaciones y requisitos de comportamiento a los municipios, pero eso es un instrumento que está hoy día legislado principalmente a través de la ley de presupuestos y por lo tanto en ese sentido tiene ciertas limitaciones. Y por eso, presidente, nosotros incorporamos en la normativa de nueva educación pública, en los artículos 25 transitorios y siguientes, la creación de este plan de transición que le permite al Ministerio establecer compromisos mucho más claros y ciertas consecuencias que hoy día, por ejemplo, no tenemos. Podemos, por ejemplo, establecer que las consecuencias de ese plan de transición tienen que forzosamente ser incorporadas en los PADEN, ¿cierto? O sea, cuando tiene que ver con, por ejemplo, con temas de dotaciones y ese tipo de elementos que normalmente es una de las fuentes o de las causales importantes de desequilibrio financiero a nivel de los municipios, entre otras medidas. ¿Por qué menciono esto, presidente? Porque además en el artículo 32 transitorio se establece que la superintendencia podrá nombrar un administrador provisional, nuevamente en uno o más establecimientos, que es lo mismo tal cual como lo está diciendo la normativa que hoy día se está discutiendo en esta moción, ya sea por las causales del artículo 89, que son las causales que hoy día existen, o por incumplimiento de este plan de transición. Por lo tanto, se agrega, y por eso es un artículo transitorio, porque es obviamente hasta que se termine de desmunicipalizar, se agrega una nueva causal de incumplimiento, o una nueva causal de nombramiento del administrador provisional, las que hoy día existen. Lo que es relevante, presidente, es que esta AP puede durar hasta el término del año laboral docente, que no es el 31 de diciembre, ¿cierto? No, hoy día el administrador provisional de la superintendencia es hasta el término del año escolar, y eso es 31 de diciembre. Salvo que se pueda prorrogar un par de días, pero para efectos generales da un poco lo mismo, o sea, igualmente es como finales de diciembre. Aquí se plantea en la nueva educación pública que esto se puede prorrogar hasta el término del año laboral docente, que es hasta febrero, y por lo tanto son 2 meses más, pero no solamente que se pueda prorrogar hasta el año laboral docente, sino que además puede ser prorrogado por periodos iguales y sucesivos, ¿cierto? En caso que obviamente eso amerite. También este nuevo administrador, no es el nuevo administrador, pero este administrador con estas otras, con este funcionamiento distinto, tiene algunas facultades también adicionales, como por ejemplo poder hacer auditorías de al menos hasta 2 años previos a su proceso de nombramiento, y por lo tanto tiene muchas más herramientas de indagación hacia el pasado respecto a lo que hoy día pueden hacer los administradores provisionales actuales. Bueno, entonces quería mencionar eso, presidente, porque esta es una ley que está de alguna manera a puertas de ser aprobada, y por lo tanto nos parece importante que, bueno, al momento de poder discutir en particular, creo que es importante no generar colisión con esta norma que va a ser promulgada recientemente, sin perjuicio, ¿cierto? Bueno, entendemos que hay varias indicaciones, pero varias de las indicaciones o de las cosas que plantea la moción tienen que ver con este tipo de elementos. Entonces, solamente plantea el presidente que, por ejemplo, respecto a la duración del administrador provisional, ya con la ley que debiese promulgarse, esperamos, los próximos días, el tema de los plazos en ese sentido quedaría resuelto, entre otros elementos que el proyecto de ley plantea. Eso, presidente. ¿Cómo? Muy bien. Diputada Pro. Hay varios comentarios a la explicación que hace la subsecretaria. Primero, porque el tema no se resuelve solo prolongando hasta fines de febrero, sino que la posibilidad real de que pueda extenderse el AP durante más de un año. Y eso es un tema importante porque no se condice lo que le hemos escuchado con el espíritu de esta modificación al proyecto de administrador provisional. Y la otra tiene que ver, pero se va a referir en mayor detalle la diputada Girardi, a la voluntariedad de los convenios. Sí. ¿Destino? Diputada Girardi.
Básicamente esto tiene que ver con que cuando tú hablas de los planes de transición, ¿no? Y que son a través de convenios suscritos con los alcaldes, ¿no? Estos son voluntarios, ¿no? Y el alcalde que no lo suscribe no te sirve como herramienta, ¿no? Por lo tanto, el tema que nosotros preferimos y que tiene que quedar en la ley es que la facultad de intervenir no sea a través de convenios voluntarios que dependan de la voluntad del alcalde, sino que sea la necesidad que se está viendo en términos de gestión. O sea, si por ejemplo, ¿no? Hoy día uno de los temas que hace imposible la aplicación de la cláusula, uno es que es facultativo del superintendente nombrar administrador provisional. A pesar de que se establecen causales, ¿no? Incluso si se presentan las causales pueden no nombrar administrador provisional, porque dice podrá, ¿no? En tales y tales casos, entre ellos está el no pago de cotizaciones, el no pago de los salarios, el corte de los servicios básicos, ¿no? Frente a situaciones como esa que están establecidas en el articulado de la de la ley, ¿no? El superintendente puede ver que queda destrozada un sistema educativo en una determinada comuna, en un determinado lugar, con un determinado sostenedor, ¿ya? Y así todo puede no nombrar administrador provisional. Entonces yo creo que lo primero es que si hay causales, esto debiera ser obligatorio, no puede ser facultativo, ¿no? Y eso sería interesante que ustedes lo suscribieran, ¿no? Dos, el tema que la subsecretaria hacía mención de esta situación de transición, ¿no? También tiene la misma ambigüedad desde el punto de vista que si el alcalde no quiere firmar el convenio, no sirve lo que tenga, las facultades que tenga el administrador provisional, porque eso va a depender si el alcalde quiere o no quiere firmar el convenio, ¿no? Entonces yo creo que hay que el plan de transición debiera ser complementario a la obligación de la superintendencia de nombrar un administrador provisional cuando se dé una situación que amerite que hay que nombrar un administrador provisional. Esa es la gran debilidad que tiene la ley hoy día, ¿no? Además de lo que planteaba la diputada Proboste, ¿no? Que a mí me gustaría que a lo mejor lo pudieras leer, Valentina, que a lo mejor pudieras leer cómo quedó el artículo tal cual, porque nosotros aquí estamos planteando que tiene que ser por el año laboral, ¿no? En una indicación posterior que pusimos, estamos hablando también del año laboral, no del año escolar, ¿no? Y que sea prorrogable, ¿no? Todo el tiempo que sea necesario, ¿no? No solo un año, sino que todo el tiempo que amerite la situación, ¿no? Pero a mí lo que más me interesa es que ustedes se pronuncien sobre la obligación de la superintendencia de nombrar administrador provisional y que no sea facultativo. Porque el problema que hemos tenido con el superintendente, que hemos visto cómo se han ido deteriorando determinados servicios educativos en muchísimos lugares, ¿no? Y el superintendente lo único que ha hecho es mirar y observar y dar testimonio a la situación, pero nunca ha intervenido, ¿no? Y eso es lo que a nosotros más nos preocupa respecto de cuál va a ser la voluntad del Ejecutivo respecto de esa obligación de la superintendencia de intervenir. Bueno, el hecho es que la moción presentada por los diputados señalados tenía un artículo único que posteriormente fue modificado por los mismos autores para sustituir ese artículo 1. Entonces yo pongo en discusión la indicación que sustituye el artículo único del proyecto por el artículo 87 bis. Sí, responda, señorita subsecretaria. Presidente, muchas gracias. Sí, para aclarar las consultas, respecto al tema de que si los convenios son voluntarios o no voluntarios, efectivamente el proyecto de ley plantea que el convenio de transición es voluntario,
pero esta no es la única causal de nombramiento del administrador provisional, es una causal que se adiciona. Y el AP, o sea, en caso de que el municipio estuviera en mal funcionamiento, no se requiere que exista un convenio de por medio para usar la facultad. Y de hecho, si es que probablemente por razones, cierto, que bueno, ya varios conocemos de cosas que han ocurrido también, esto es una causal adicional, no es que sea solo por esta causal. Por lo tanto, aunque no exista convenio, podrían perfectamente igual presentarse las causales, como por ejemplo en todos los casos donde hoy día se ha nombrado. Voy a los tres temas. Hubo tres consultas. Respecto al tema de los convenios, no se requiere de que exista un convenio para el nombramiento del administrador provisional, y lo bueno es que el nuevo AP sí tiene la facultad de firmar los convenios. O sea, si es que en caso de que un municipio se negara a firmar, por ejemplo, los convenios de transición, una vez que se nombra, el ministerio puede nombrar esos convenios con el administrador provisional. Respecto, presidenta, a la consulta de los plazos, efectivamente el proyecto de ley, que está a puertas de ser promulgado y de convertirse en ley, plantea que el administrador provisional puede durar hasta el término del año laboral docente, lo que avanza respecto a la AP actual, que es diciembre, avanza hasta el término del año laboral docente, que es febrero, y adiciona que ese plazo incluso puede ser prorrogable, ¿cierto? O sea, dice que, y me prefiero leer textual para que haya tranquilidad al respecto. El administrador, estoy leyendo el artículo 32º, transitorio. El administrador provisional, estoy leyendo el inciso 3º. El administrador provisional regulado en el presente artículo durará en su cargo hasta el término del año laboral docente en curso, es decir, febrero. Este plazo será prorrogable por periodos iguales o sucesivos cuando ello sea necesario para garantizar el servicio del derecho a la educación de los estudiantes, así como la continuidad del servicio educacional en los establecimientos educacionales y o facilitar el adecuado traspaso de estos a los servicios locales. ¿Ya? Con todo, las facultades de la AP cesarán en el momento en que se verifique el traspaso del servicio educacional al nuevo servicio local. Ya, por lo tanto, con eso, presidente, creo que también queda como despejado el tema de los plazos. Se prorroga desde diciembre. En principio, el plazo regular no se cierra en diciembre, el plazo regular se cierra en febrero, y después eso puede prorrogarse por periodos iguales y sucesivos cuando efectivamente la situación así lo amerite. Por lo tanto, esas eran las dos primeras consultas. Y respecto, presidente, al tema de si es que esto se establecía como una facultad, efectivamente, y yo entiendo que quizás ahí podamos tener una diferencia de opinión, pero quiero plantear genuinamente la opinión del Ejecutivo a ese respecto. Nosotros estamos de acuerdo con que esto sea una facultad, entendiendo que es una facultad de un servicio público, en el entendido que no son en ese sentido de uso discrecional, sino que son actos fundados. Y quiero aquí inmediatamente plantear, presidente, de que no es correcto afirmar de que el administrador provisional es una herramienta que no ha sido usada. El administrador provisional es una herramienta que sí ha sido utilizada. Y en las oportunidades en donde no ha sido utilizada, ha sido porque la superintendencia ha considerado, y debo decir que al menos en los análisis que el Ministerio de Educación también ha hecho, ha considerado que no es una solución pertinente. Dicho sea de paso, por ejemplo, que es el caso que quizás más conocemos, donde probablemente más fuerte de diferencia de opinión tuvimos, que fue el caso de San Fernando. ¿Por qué? Porque en opinión del Ministerio, el nombramiento, si se hubiese forzado el nombramiento, no habríamos tenido ninguna manera de llegar los recursos para poder administrar el servicio educacional. Y por lo tanto a nosotros nos parece que establecer esto como una obligación puede al final del día terminar siendo una solución que finalmente agudice aún más la situación. Eso, ahora yo entiendo que podemos tener quizás diferencia de opinión respecto a eso, pero en ese sentido es importante plantear que aquí las definiciones no son antojadizas, sin perjuicio de que obviamente se puedan establecer todos los resguardos, que los actos tienen que estar bien fundados, que es como efectivamente el Ejecutivo actúa, pero no es efectivo, presidente, de que la superintendencia no haya aplicado al administrador provisional ni en el sector particular subvencionado ni en el sector municipal. Tenemos casos en donde efectivamente esa herramienta se ha usado, ha apoyado efectivamente, pero eso obedece a análisis efectivamente que no son triviales. No son triviales porque las situaciones en las que estos ocurren son complejas. Entonces, eso, presidente, respecto... ¿Sabes qué? Yo creo que aquí hay un tema de fondo que hay que plantear, ¿no? La facultad, cuando tú dices que el administrador provisional no ha sido nombrado ni en San Fernando, ni en Copiapó, ni en las comunas donde se generó una crisis, ¿no?
y una crisis después de largo tiempo, ¿ya? de haber no pagado cotizaciones, donde las deudas se acumulan, etcétera. Claro, al final, ¿ya? Es tan grande la deuda que nadie la puede resolver. Pero lo que dice la ley, ¿ya? Dice exactamente eso, esto hoy día. Cuando exista atraso reiterado en el pago de las remuneraciones o de las cotizaciones provisionales o de salud del personal del establecimiento, se entenderá por atraso reiterado la mora total o parcial en el pago de 2 meses consecutivos. ¿Ya? Si tú actúas a los 2 meses consecutivos o a los 4 meses, ya, los 2 meses por último, tú le puedes perdonar a los 4 meses, pero dejar años, ¿no? 8 años, 10 años, donde un mismo sostenedor acumula y acumula y acumula deuda, ¿no? Obviamente, a la larga va a ser muy difícil resolver el problema. Entonces, la ley yo creo que tiene el sentido de que tú tienes que intervenir para prevenir que efectivamente ocurra lo que ocurrió, ¿no? ¿Por qué ocurrió lo que tenemos hoy día? Porque la superintendencia nunca actuó. Nunca actuó. ¿Ya? Y no me digan porque la superintendencia en el 2011 recién se creó, porque antes la facultad la tenía el Ministerio de Educación y tenía la misma facultad. ¿Ya? Por lo tanto, aquí la acumulación tiene que ver básicamente con una omisión de parte del Estado de actuar, por una negligencia del Estado de no actuar. ¿Ya? Las deudas que nosotros tenemos, ¿ya? Las deudas impresionantes que tenemos en las distintas comunas se deben a la negligencia por parte del Estado de no actuar en el minuto que tuvieron que actuar. Y obviamente cuando ya quieren actuar, ¿no? O ya está demasiada la crisis, obviamente es insalvable la situación. Por lo tanto, yo les invitaría a hacer esa reflexión, ¿no? Subsecretaria, yo creo que claramente la situación de San Fernando, la situación de Copiapó, la situación de Cerro Navia, ¿ya? Eran situaciones de tal nivel, ¿no? Que era muy difícil resolverla. Pero era muy difícil resolverla después de 8 años de no hacer nada. Si ustedes hubieran intervenido, si el Ministerio o la superintendencia, cuando se creó, hubieran intervenido, cuando tenían la herramienta y cuando tenían la facultad de hacerlo, a lo mejor no se hubiera acumulado esa deuda. Entonces, yo los invito a que efectivamente hagamos esta facultad obligatoria, porque como tú dices, ¿ya? Esta facultad no es discrecional, tiene que ser fundada. Aquí existían los fundamentos y nunca hubo un nombramiento de administrador provisional, porque los fundamentos estaban. Diputada, bueno, exactamente eso es lo que dice el proyecto de ley que estamos presentando. Por eso que yo... Estoy planteando los argumentos y, presidente, ¿sabe por qué? Hemos escuchado a la subsecretaria. Sí, pero lo que presidente, ¿sabe lo que es pasa? esta comisión es que tramite el proyecto. Presidente, ¿sabe por qué le hago la invitación? Sí. Porque si nosotros hubiéramos puesto la obligación acá, nuestro proyecto lo hubieran declarado inadmisible. Nosotros tuvimos que mantener el podrá, ¿no? No pudimos poner el deberá, ¿no? Entonces, mi invitación al Ejecutivo es que ellos se jueguen porque efectivamente esto sea obligatorio por parte de la superintendencia, porque si no vamos a seguir acumulando deuda. Si aquí dice que el atraso reiterado se entiende por 2 meses o 3 meses consecutivos reiterados de no pago, entonces que sea obligatorio nombrar administrador provisional ahí, porque si no van a acumular 8 años, 10 años, después nadie va a poder resolver el problema, ¿no? Y eso es lo que yo le estoy pidiendo, que el Ejecutivo, ¿ya? Se la juegue por hacer esta facultad obligatoria por parte de la superintendencia cuando se den estas condiciones que están señaladas acá como causales. Eso, presidente. Subsecretaria. Presidente, solamente plantear que San Fernando sí había sido intervenido en el pasado. Estoy preguntando cuáles habían sido los años. Sin perjuicio que yo comparto y entiendo que todavía la legislación quizás requiere ser más robusta, pero solamente para tener información precisa a ese respecto. Ahora, yo creo, presidente, que el escenario que hoy día estamos discutiendo es totalmente distinto al anterior, porque ya vamos a tener una ley de desmunicipalización y el AP que hoy día se regula en esa ley permite que incluso la figura pueda sostenerse hasta el proceso de desmunicipalización. Diputado Venegas. Después de esto vamos a poner
Discusión el artículo 87 bis. Disculpe, presidente, pero la intervención de la subsecretaria indica, pero no lo ha señalado claramente, es decir, su apreciación es que este objetivo o idea matriz que persigue este proyecto, ¿no es cierto?, moción parlamentaria, ya estaría suficientemente recogida en la ley que está por aprobarse, que es la NEP. Entonces hay que... sí, promulgarse, discúlpenme, diputada. Entonces la pregunta clara es que hay que definir ahora ya para no seguir perdiendo tiempo. ¿Compartimos esa tesis de aceptamos que eso es suficiente o no? Y si no, seguimos adelante con este proyecto de ley, no más, y lo que nos corresponde es votarlo en su mérito, ya, y votarlo conforme a lo que está. El proyecto es a la larga bien sencillo, porque salvo un par de indicaciones más macizas, digamos, que pretenden modificar el artículo 1 en un sentido similar al que está, luego las demás modificaciones al resto del articulado de la ley actualmente vigente, más bien en vez de poner en singular un establecimiento, lo hacen en plural. O sea que yo creo que no hay mucho más que discutir, y yo creo que, habiendo escuchado lo que podría decir, y es que me gustaría saber de la subsecretaria en concreto, en mi tierra, que es una tierra guasa, se dice lo que abunda no daña. Y si esto no es contradictorio con el mismo objetivo, porque aquí lo que yo tiendo a compartir lo planteado por la diputada Girardi, me equivoco harto y es porque estoy cansado, parece, ¿no? Y es que, habiendo una herramienta, no se ha usado con la agilidad y la eficacia que quisiéramos, que para que no se repiten los casos San Fernando, para que no se repiten los casos Copiapó, y no puedo dejar de mencionar Cerro Navia. Tiene que actuar, y tiene que ¿qué mecanismo? Porque también me preocupa, subsecretario, por el medio, ¿qué pasa si tenemos a un superintendente negligente, débil, que no se la pega? Claro, porque aquí dice el artículo de la ley que es vigente que, habiéndose cumplido tales y cuales condiciones específicas, 4 horas, ¿no es cierto?, 4 años que no hayan logrado, 2 meses de no pago, eso se da con una regularidad absoluta, se ve, y no se actúa. 6 meses en el periodo de un año. En fin, yo creo que lo que está en cuestión y que está a la base, si me permite Cristina, es que no hemos visto actuar a la superintendencia con toda la rigurosidad que nosotros quisiéramos, para evitarle finalmente el daño a los alumnos, porque esto es lo que pasa a un municipio que está administrando mal, porque ahora estamos hablando ya de un sostenedor en su conjunto, esa es la hipótesis en la que estamos, ¿ya? Tenemos que actuar rápidamente, en un sentido de urgencia, porque si no después ya, lo que no se ha dicho aquí es que es difícil hacerse cargo de un San Fernando si lo que esperan que además vayamos a resolver los problemas económicos, digamos, que tiene San Fernando, y que vayamos con un salvavidas que además signifique colocar recursos del Estado, y que significa un poco dejar eso es lo que está, porque lo hemos discutido, porque la responsabilidad de los que llegaron a establecer eso, el alcalde, la gestión, los concejales, los administradores, etcétera. Eso es un poco, así que yo creo que no nos queda más que tomar la decisión. Vamos a avanzar con este proyecto. ¿Hay algún diputado que considere que debamos suspender la tramitación de este proyecto en vista de los argumentos entregados aquí por la subsecretaria? No hay ningún diputado. En votación, el artículo 87 bis. Diputado. Creo que esta moción parlamentaria no es necesaria, y por lo tanto estoy de acuerdo con lo que plantea el Ejecutivo. No sé si para esto se requiere unanimidad. No, este proyecto... No, entonces voto en la votación manifiesto nomás. ¿Usted votará en contra entonces? ¿Sí? Diputado sí, yo Jackson. Solo cumplo con transmitir. Hoy día tuvo complicaciones la diputada Sepúlveda, y me transmitió su preocupación porque ella
quería estar presente en el minuto de la votación en particular. Sé que estaba convocado para esto. Por lo tanto, no sé si entendiendo los argumentos que están sobre la mesa, si es que la diputada Girardi, que fue una de las promotoras también con la diputada Sepúlveda, estaría dispuesta a hacer que la votación en particular fuera en una sesión siguiente. No sé. O sea, ¿eso me lo transmitió la diputada Sepúlveda? No. Ok. No. Estamos en discusión, está esta sesión citada para discutir en particular este proyecto. Y yo cumplo con la obligación de un mandato que si no hay unanimidad en la comisión, debemos continuar con la tramitación de este proyecto. Diputado Robles. Yo estoy de acuerdo con que continuemos. Lo que sí quisiera plantearle, presidente, pues no puede estar al inicio de la sesión, tenía otra comisión, es ver la posibilidad de que la subsecretaria apure el proyecto de educación superior estatal en el Senado. Porque yo entiendo que este es un proyecto que lo vamos a sacar acá, pero va a quedar en el Senado para la próxima legislatura seguramente. En cambio, bueno, le damos la educación superior estatal me parece prioritario en el Senado que lo puedan sacar. Haber estado en los varios diputados, pero de todas maneras lo tomamos en consideración porque compartimos y otros proyectos. Bien, en votación el artículo 87 bis. Vamos a votar la indicación, presidente. La indicación. Presidente, la Secretaría estima que el inciso que tiene que ver con... Ya. El inciso que ordena realizar una auditoría, la Secretaría la estima inadmisible. Tratando de utilizar un criterio amplio de no declarar inadmisible la indicación completa, solo un inciso para ver si se puede... ¿Cuál inciso, secretaria? El que tiene que ver con ordenar hacer una auditoría. ¿A dónde está eso? Ya. Adicionalmente... Bien, discutamos el artículo sin ese inciso y posteriormente someteríamos a discusión la admisibilidad de ese inciso. En votación entonces el artículo 87 bis, ¿sí? Diputada Girardi. Quiero hacer una aclaración, acabo de presentar, porque Marisol me está mirando con cara de desesperación. Nosotros en el proyecto original cambiamos en el artículo 87, cuando dice la superintendencia mediante resolución fundada podrá nombrar un administrador provisional para que asuma todas las funciones que competen al sostenedor y queda al sostenedor subvencionado o que reciba recursos del Estado. ¿Ya? El sostenedor no es el subvencionado, son los establecimientos, entonces habría que poner el sostenedor de él o los establecimientos. De él. ¿Eso para el original? Era para, claro. Es que la indicación sustituye el proyecto. La indicación, la que está en la tercera columna. Sí, sí. Y te recuerdo que eres autora. Sí, sí, yo ¿Sí? sé. Sustituye todo el todo. proyecto. Ya, perfecto. Así es. Ya, estamos. Bien, en votación el artículo 87 bis, con excepción del párrafo señalado por la secretaria. En votación, subsecretaria. Estamos en votación, subsecretaria. Ya estamos en votación, no vamos a seguir dilatando la tramitación de este proyecto. Estamos... Bien, en votación, el 87 bis. Señor Gaona. No tiene obligatoriedad. No tiene. Señora Girardi. Señor Jackson. Señor Poblete. A favor. Señor Robles. Si bien es cierto, yo concuerdo con que la ley de nueva educación pública puede resolver gran parte de estos temas que hemos planteado, como eso no va a ser factible, sino que en una buena cantidad de años más necesitamos que aquellos municipios que no sean capaces de cumplir con sus compromisos durante este periodo, sí tengan, ¿no, verdad?, la superintendencia facultades para poder actuar como no las tuvo en otros casos. Por lo tanto, yo voto a favor. Señor Venegas. Muy a favor. Señor Jackson. Yo me voy a abstener porque por lo que entendí de la explicación, con el proyecto que se está promulgando ahora, que sería antes de cualquier tramitación de este proyecto de ley en el Senado, ya tendría las facultades para poder
hacer efectivo el uso de esto. Así que... Eso ya lo discutimos. Sí, por eso. Señor presidente. A favor. Por la afirmativa, 5 votos, 2 abstenciones. Aprobado. Queda el inciso que señala, ¿podría leer el inciso? El secretario? inciso tercero señala, adicionalmente, el administrador provisional, una vez que acepte el cargo, deberá ordenar que se realice una auditoría que abarque al menos los 2 últimos años lectivos anteriores a su nombramiento, cuyos resultados deberán ser puestos a disposición de los órganos públicos indicados en el inciso anterior. Diputado Venegas, sobre eso. Sí, así es. ¿Ah? Es inadmisible. La mesa declara inadmisible ese inciso. Yo solicitaría votar la admisibilidad en atención a lo siguiente. El administrador no le está solicitando más recursos al Ejecutivo. El administrador va a administrar los recursos ya existentes, y para que haga una buena gestión, lo mínimo que tiene que hacer es tener un adecuado diagnóstico de cuál es la situación, y eso solo se hace con una auditoría. ¿Cómo lo va a administrar a ciegas? Y tendrá que pagarla con los recursos del sistema. Subsecretaria. Y después, diputado Robles. Presidente, respecto a la votación anterior, quisiera solicitar que quede en acta que el Ejecutivo considera que la indicación que se acaba de aprobar es inadmisible. Respecto, presidente, a la conversación de ahora, plantear que el proyecto de nueva educación pública, y sigo leyendo el inciso a continuación que leí hace un momento, dice lo siguiente: para el adecuado cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, el administrador provisional deberá ordenar que se realice una auditoría que abarque al menos los 2 últimos años lectivos anteriores a su nombramiento, excepto en los casos que se hubiera realizado la auditoría contemplada en el artículo 27 de la presente ley. Subsecretaria, la mesa ha declarado inadmisible ese párrafo. Estoy solamente planteando, presidente, que respecto del inciso que ustedes están discutiendo, la norma que está a punto de promulgarse ya plantea, y esto dice claramente que es una obligatoriedad de abordar eso, y la inadmisibilidad, yo le hacía referencia respecto a lo que ya se aprobó, presidente. Bien. Presidente, diputado independientemente de eso, yo entiendo. Robles, el diputado Venegas ha pedido que se discuta la admisibilidad de ese. Yo entiendo que es inadmisible, pero entiendo también de que cualquier administrador, cualquiera, siendo nombrado, en las condiciones que se ha aprobado de acuerdo a la indicación anterior, una de las cosas que va a hacer es ver qué es lo que pasa con su situación, y por lo tanto no necesitamos darle aquí una indicación imperativa, sino que simplemente, no es verdad, yo entiendo de que en este periodo, donde todavía no todos los municipios van a pasar a la nueva educación pública, si hay un administrador provisional en algún lado, ese administrador tomará las medidas del caso para hacer la auditoría. Por lo tanto, yo entiendo de que es inadmisible, no tengo problemas que sea inadmisible, y entiendo que el administrador hará la auditoría, aunque no lo pongamos en la ley. Exactamente. Bien, diputado Venegas, usted insiste en... Sí, que quiero hacerle una consulta por su intermedio, presidente. Sí, por supuesto. Al Ejecutivo. El proyecto de nueva educación pública contempla gradualidades que se extienden bastante más allá de lo que a mí me hubiera gustado, al punto de que llegó al año 2030. Pero estamos hablando de esto, del administrador provisional. Lo que quiero consultarle por su intermedio, presidente, a la subsecretaria, es la norma referida al administrador provisional contenido en ese proyecto comienza a regir de inmediato y para la totalidad de los establecimientos educacionales del país. Los municipales, obviamente. Respuesta de la subsecretaria. Presidente, efectivamente, esto que yo acabo de leer comienza a regir desde la publicación de la ley, ¿cierto? Porque se promulga y después, 2 días después, más o menos, se publica, desde que entran vigencias de que se publica la ley para los establecimientos públicos del país. Esto es una norma especial para el sector público, no rige para el sector particular subvencionado hasta el proceso hasta cuando se desmunicipalice. ¿Ya? Esto rige, estas facultades especiales rigen hasta el proceso de desmunicipalización. Muy bien, diputada Girardi. Yo creo que es necesario recordar que la modificación que nosotros estamos haciendo no solo rige para los municipales, sino que rige para todos los establecimientos. Así es. ¿Ya? Bien. Entonces yo creo que es importante que quede clara esa diferencia, porque, por ejemplo, eso mismo no podría ser
para un colegio particular subvencionado o para un sostenedor que tiene varios establecimientos a su cargo, donde las facultades que nosotros estamos planteando acá no son solo para los municipales, son para todos, ¿no? Ha sido declarado inadmisible el inciso que parte con la palabra adicionalmente y termina con la palabra anterior. El señor diputado Venegas insiste en pedir la votación de la admisibilidad. Sí, presidente, como ha ocurrido muchas veces, esta vez lo que creo es que es indispensable eso. Bien, como una herramienta de gestión. Si no, en votación la admisibilidad. Los que votan a favor de inadmisibilidad de la mesa, exactamente. A favor de la mesa. Ah. Cuatro. En contra. 3, 4. Se mantiene inadmisible. Bien, pasamos entonces. Lo intentamos. Al artículo. Bueno, el artículo 88 son adecuaciones formales. No, eso, lo del medio ya. Lo del medio ya. Sería la indicación 2 de las diputadas Sepúlveda, Carvajal y del diputado González. Exactamente. Agréguense las siguientes numerales en el la página 5 del comparado. Agréguense los siguientes numerales en el artículo único de la indicación sustitutiva. 1. Modifíquese el artículo 90 en el siguiente sentido. A. Reemplácese el inciso primero por el siguiente. Una vez nombrado y previo a asumir sus funciones, el administrador provisional deberá rendir las garantías que se consideren necesarias para asegurar las obligaciones civiles que pudieran derivar de sus actos. Una vez que asuma sus funciones, el administrador provisional levantará un acta que dé cuenta del estado administrativo y financiero del establecimiento educacional, que será entregada a la superintendencia. B. Agréguese en el inciso primero, a continuación del punto aparte que pasa a ser seguido, la siguiente frase. Asimismo, deberá realizar una declaración de intereses y patrimonio en los términos que indica la ley 20.880. C. Agréguese en el inciso final, a continuación del punto aparte que pasa a ser seguido, la siguiente frase. Para cumplir con lo anterior y ante la negativa de sostenedor a proveer la información necesaria para el cumplimiento de su cometido, el administrador provisional estará facultado para incautar todos los instrumentos que estén en su posesión, debiendo dejar constancia de ello en el informe trimestral que corresponda. Bien. En discusión entonces la indicación. Ofrezco la palabra, diputado Venegas. Yo tengo entiendo el sentido que hay detrás de esta indicación planteada por los señores diputados, pero tengo una preocupación que me gustaría poner en debate y en discusión, que esto es lo siguiente. Mi experiencia me indica que no son muchos los interesados en asumir una tarea tan compleja como ser administrador provisional. Estas exigencias de declaración de patrimonio, dejar una garantía, pudieran hacer casi improbable que haya personas dispuestas a cumplir una tarea, porque la responsabilidad es mucho. Cuando tú le dices garantía, estáis respondiendo por, o sea, vas a tener que responder con tu propio patrimonio por un eventual dolo que ni siquiera del cual eres responsable. Entonces, a veces, por buscar con celo porque aquí lo que hay detrás es la posibilidad que este señor, ¿no es cierto?, se aproveche y eventualmente pueda, no sé, creo que está ahí quiero tratar de entender la lógica que está construida de que él no pueda hacer un abuso, ¿no es cierto?, mientras gestiona este establecimiento y no se puede aprovechar económicamente, etcétera. Pero me preocupa más que tengamos, y más aún con la cantidad de probables situaciones en que haya que ser necesario nombrar administradores provisionales, pudiéramos amarrar a tal punto las manos que lo que queremos no se va a producir. Esa es la gran duda y me gustaría una reacción del Ejecutivo al respecto y de los autores, si es que le consideran, le hace sentido lo que estoy planteando. Esto fue, esta indicación yo no la suscribí, pero la redactó la diputada Sepúlveda.
y básicamente tiene como objeto cumplir con algo que el propio superintendente solicitó acá en esta comisión, ¿ya? De las garantías que tenía que tener o que tenía que otorgar él que asumiera esta función, ¿ya? Entonces, bueno, no está el superintendente acá lamentablemente, siendo un proyecto que le compete, ¿no? Pero de alguna manera esto, yo entiendo que la diputada Sepúlveda está respondiendo a una necesidad que él mismo planteó. Presidente, respecto a esta indicación, a propósito de lo que dice el diputado Venegas, la verdad es que justamente es la misma opinión del Ejecutivo. La letra A podría implicar que la persona tuviera, o sea, hace referencia a instrumentos que son específicos, como por ejemplo boletas de garantía, que podrían significar tener que exigirle a una persona entregar una boleta de garantía por 1.500 millones de pesos. O sea, ¿qué persona natural podría tener capacidad? O sea, eso creo que efectivamente cierra de entrada cualquier posibilidad de que alguien pudiera asumir la responsabilidad, salvo que por el vía de los hechos estén ustedes planteando, o la indicación planteando, que la persona sea nombrada por 2 semanas, que quizás lo máximo que podría garantizar en términos de los recursos que se pudieran como entregar a un sostenedor. Y yo entiendo que justamente estamos tratando de que esto sea sostenible en el tiempo, pero si pensamos en algo que pueda durar, un instrumento que pueda durar, un nombramiento que pueda durar 10 meses, 12 meses, estamos hablando de una cantidad, y a nivel de un sostenedor completo, esto la verdad es que puede ser una cantidad de recursos que hace prácticamente imposible que nadie pueda asumir la responsabilidad de administrador provisional, porque no veo muy difícil quién pueda tener ese nivel de patrimonio para poder garantizar esa operación. Distinto el caso de la letra B, que bueno, que es diferente, ¿cierto? Pero la letra A, la verdad es que nos parece que en ese sentido atenta justamente contra la implementación de la norma, lo que no significa obviamente, y nosotros nos referíamos, y hay de hecho otras indicaciones que tienen que ver con tener cuentas fiscales, por ejemplo, ese tipo de resguardos son los que de alguna manera a nosotros nos parece que son importantes herramientas contar, pero esto nos parece, presidente, que efectivamente es absolutamente prohibitivo finalmente en la implementación de la norma. A menos que se insista en votar este inciso. Pero votemos separadamente. No, sí, es admisible. La letra C no es admisible, pero eso lo vamos a ver. Vayamos aprobando letra por letra. Bueno, después veamos, pero primero aprobemos o rechacemos el A. Votación entonces la letra A. Señor Gaona, perdón. Señora Girardi. Señor Jackson. Señor Poblete. Señora Proboste. Yo quisiera señalar en que la propuesta de los parlamentarios que han planteado esta indicación no habla respecto de montos, y esto para que no quede en la sensación en que aquí se le impone estos 1.500 millones a la persona que va a asumir como un administrador provisional. Lo que se dice simplemente es que deberá rendir las garantías que se consideran necesarias para asegurar las obligaciones civiles que pudieran derivar de sus actos. Escuchamos acá en reiteradas oportunidades al propio superintendente de Educación que una de las dificultades que tenía actualmente la ley de administrador provisional era que todos los dineros se manejaban en la cuenta corriente del administrador provisional, a diferencia de lo que ocurre para cualquier funcionario público, que son a través de cuentas fiscales, y por lo tanto la persona que realiza la tarea de administrador provisional lo que técnicamente se llama en el lenguaje administrativo, no tiene fianza funcionaria. Y como no tiene fianza funcionaria porque no tiene la categoría de funcionario público, lo que hace esta indicación es recoger la preocupación que ha planteado el propio superintendente respecto de la necesidad de que existan garantías. Quiero reiterar, aquí los mocionantes no establecen un monto,
Y por lo tanto, quien fija la garantía es el Ejecutivo. Y lo que miran con cara de extrañeza, no dice monto en la indicación. Entonces, el monto que aquí se ha indicado, al comentar esta indicación, es absolutamente arbitrario. A favor. A favor. Señor Robles. Presidente, yo tiendo a compartir la preocupación del Ejecutivo y sí me parece súper razonable, y tal vez el Ejecutivo podrá incorporarlo en algún punto aparte, de que efectivamente las cuentas sean cuentas fiscales y que tenga caución pública y sea, ¿no, verdad?, para todos los efectos considerado un funcionario público. Yo creo que es posible eso, remediarlo de otra forma y no necesariamente con garantía. Yo voto en contra. Señora Vallejo. Señor Venegas. El concepto mismo de la garantía, sin ser abogado, es proteger, ¿no es cierto?, los recursos públicos y tienen que estar en proporción a la cuantía de los recursos a manejar. Lo que mi conocimiento alcanza, por ejemplo, en una licitación pública, el porcentaje, ¿no es cierto?, es de a lo menos un 10% del total de la obra. Y en consecuencia es y tiene que ser proporcional, porque si vamos a poner una garantía, por ejemplo, el tipo va a manejar 3.000 millones de pesos anuales y le vamos a poner una garantía de 20 millones, eso no es garantía, no garantiza nada. Entonces está en proporción y lo que importa aquí es señalar que no sea una barrera de entrada para conseguir efectivamente buenos administradores. Yo no lo sería. Si a mí me pides tú, ¿no es cierto?, ir a administrar eso, yo no lo sería. Yo no pondría una boleta, digamos, ponle tú en el mismo concepto, son 3.000 y 10%, 300 millones. Yo no lo sería. Porque díganme cuánto me van a pagar, porque tendría que ser una cosa de tal magnitud que pudiera ser interesante correr ese riesgo. Eso es lo que estoy tratando de decir y me parece que hay que ponerse en esa. Por eso voto en contra de este letra. Señora Girardi. Aquí tengo la presentación y pedí la palabra porque pedí cambiar mi voto, ¿ya? Porque encontré la presentación que hizo el superintendente acá, ¿ya? Y planteó dificultades estructurales de nombrar AP. Y dentro de esa, bueno, aparte que no tiene facultades para pagar deudas anteriores a su nombramiento, no puede prorrogarse su designación, que algo se supone que ahora está cambiado, y no garantiza el resguardo del patrimonio fiscal, ¿ya? Cuentas corrientes personales y confusión patrimonial, ¿ya? Ahora, un poco lo que decía el diputado, y por eso pedí cambiar mi voto, ¿ya? Porque lo que decía el diputado Roble es que el Ejecutivo podría, ¿ya?, hacer algo respecto de esto, ¿ya? Entonces, precisamente voy a votar a favor para que el Ejecutivo haga algo respecto de esto, ¿ya? Porque en definitiva, si nosotros lo dejamos y votamos en contra, ¿ya?, no va a hacer ningún estímulo para que el Ejecutivo busque la forma de que efectivamente esto se pueda resguardar de una manera mejor que lo que está hoy día. Entonces, yo creo que es importante dejar constancia de eso y voto a favor. Señor Paulete. Me abstengo. Señor Presidente. Por la afirmativa 2 votos, 4 en contra. ¿Me salté alguien? No. Por la afirmativa 2 votos, 4 en contra, 2 abstenciones. La letra B. Señora Girardi. Señor Jackson. Señor Paulete. A favor. ¿A favor? Señora Proboste. Yo voto a favor de la letra B, de la misma manera que voto a favor de resguardar los recursos de todos los chilenos, que son los recursos fiscales, que está en la letra A. Señor Robles. Señora Vallejo. Señor Venegas. A favor. Señor Presidente. A favor. Por la afirmativa, 8 votos. El inciso C se declara inadmisible por estar en contra de una norma constitucional que establece la autonomía de los municipios y que interfiere entonces en facultades propias de esos entes públicos. Sí.
Bueno, yo creo que este es uno de los problemas serios que tiene efectivamente cualquier persona que viene de afuera y que trate de meterse en una gestión donde el director de finanzas tiene una línea y va a tratar de proteger al sostenedor, donde el director de educación, donde todo hay un aparato completo, ¿no?, que va a tratar de ocultar información, ¿no? Yo creo que lo mínimo que se le puede dar como herramienta a un administrador provisional es que tenga herramientas para revertir esa situación, ¿no? Y esto, quiero recordar que esto no es solo para los municipales, presidente, ¿no?, es para todos los establecimientos que reciben recursos del Estado. Entonces, imagínense que un sostenedor, ¿no?, se niega a entregar la información para revertir una situación de quiebra que tiene un determinado servicio educacional y no va a tener ninguna herramienta para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿para qué creamos esta figura? ¿No? Entonces, yo creo que lo mínimo, presidente, es que obliguemos al Ejecutivo a que se comprometa con este proyecto, ya aprobemos esta iniciativa, esta letra, y que de alguna manera el Ejecutivo también se comprometa a que esta herramienta pueda ser incluso sostenida y patrocinada por el Ejecutivo. En votación, la admisibilidad. Quienes voten a favor, votan a favor de la... ¿Ah? Quienes voten a favor, votan inadmisible de acuerdo a la posición de la mesa. Los que votan a favor de la declaración de inadmisibilidad de la mesa. Sí, inadmisible. 2, 3, 4, 5. ¿Por qué no la en contra? Porque incautar solo puede hacer con una orden judicial. Inadmisible. Es inadmisible. Al artículo La 90. siguiente es para modificar el artículo 91. ¿Ya? Agréguese en el inciso segundo, a continuación del punto aparte, que pasa a ser una coma, la siguiente frase: salvo que éstas consistan en remuneraciones y cotizaciones adeudadas, en cuyo caso se estará lo dispuesto en la letra D del artículo 92. ¿Qué dice ese artículo? Dice En la que, siguiente página. Página 6. dice que él no se hace cargo de las deudas, excepto, ¿no?, de lo que tenga que ver con el pago y Ya. Bien. No, al contrario, Lo que pasa está es que el diciendo 92 que efectivamente dice que no puede se asumir hace deudas cargo de para deudas atrás, anteriores, salvo aquellas que están referidas a remuneraciones y cotizaciones. Está bien. que es lo que está haciendo hoy día el FAEP. En votación. Yo quisiera una opinión del Ejecutivo. Sí, la letra... La 6, en la página La 6 página del 6. comparado. No, es que no tiene letra... Página 6. Subsecretaria. Presidente, quizás no estoy entendiendo bien yo la indicación, pero lo que yo leo es que el inciso dice actualmente: sin perjuicio de lo anterior, el sostenedor será responsable de todas las obligaciones que se hubieran generado en virtud del funcionamiento del establecimiento educacional con antelación a la designación del administrador provisional, Exactamente. a lo cual se estaría agregando, salvo que éstas consisten en remuneraciones y cotizaciones adeudadas, en cuyo caso se estará lo dispuesto en la letra A. Me parece que se está eximiendo al municipio de su responsabilidad. retírenla y con honor, rapidito, ya, por favor. Sí. Está mal. Bien, o se vota en contra o nos permiten, aunque no estén presentes. La diputada Sepúlveda Carvajal. Bien, en votación. Señora Girardi. Señor Jackson. Señor Poblete. Señora Proboste. Entendiendo que el espíritu nos representa, pero no en ese lugar del artículo, así es que en contra. Señor Robles. Señora Vallejo. Señor Venegas. En contra. Señor Presidente. En contra. En contra, 8 votos. La siguiente indicación es para eliminar en la letra C, para modificar el artículo 92 en el siguiente sentido. A. Para eliminar la letra C, la expresión solamente hasta el término del año escolar respectivo. Y para eliminar en la letra C el literal 2, pasando el literal 3 a ser
2. La letra B es para agregar en la letra D, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido de la siguiente frase. Con todo, en el caso de que la causal de nombramiento del administrador provisional consista en el atraso reiterado en el pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales o de salud del personal del establecimiento, según lo prescrito en la letra D del artículo 89, podrá pagar dichas obligaciones con los recursos que reciba para la gestión o con los que reciba de conformidad a la letra C anterior. C. Agréguese en su letra F a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido a la siguiente frase. Esta facultad solo podrá ser ejercida en el caso en que los aportes regulares que deba recibir no sean suficientes para financiar las remuneraciones del personal docente y asistente de la educación o sus cotizaciones previsionales. D. Agréguese la siguiente letra I. I. Solicitar el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición del sostenedor al ingreso a los establecimientos, para lo cual bastará la exhibición de copia autorizada de la resolución de nombramiento del administrador provisional al jefe de turno de la respectiva unidad de carabineros de Chile. Y E. Agrégase la siguiente letra J. J. Abrir una cuenta corriente a nombre del fisco para la administración de los fondos que perciba. Bien. La Secretaría estima inadmisible esta indicación, presidente. Toda entera. Hasta la letra C por administración financiera y la letra D y E porque el administrador provisional no es un funcionario público, tal como se ha dicho acá. Por lo tanto, no, según la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, no podría requerir el auxilio de la fuerza pública y tampoco podría abrir una cuenta corriente a nombre del fisco. Se declara inadmisible la indicación. Sigamos. Bien. Habiéndose declarado inadmisible esta indicación y no habiendo otros artículos. Tenemos una indicación, presidente. Otra indicación, ¿sí? Nueva. ¿La está redactando? Por favor. ¿La puedo decir mientras la...? Bueno. Es para agregar en el artículo 92, letra D, a continuación de la frase desde el momento que asume funciones, agregar que salvo que éstas consistan en remuneraciones y cotizaciones previsionales adeudadas. A ver, ¿dónde está ubicada? En página 8 del comparado, artículo 92, letra D, dice, para las obligaciones derivadas del servicio educacional desde el momento que asume sus funciones. Pagar las obligaciones. ¿Y qué dije yo? Pagar la obligación, ¿ya? Ah, pagar. Me dio Ya. dislalia. Ni dislalia Pagar las me dio. obligaciones derivadas del servicio educacional. Pagar las obligaciones derivadas del servicio educacional desde el momento en que asume sus funciones, salvo que éstas consistan en remuneraciones y cotizaciones previsionales adeudadas con anterioridad. Me parece muy razonable. ¿Te parece, Muy presidente? razonable. Pongámoslo en votación. ¿Habría Lo vamos a acuerdo en terminar de esa escribir. indicación? Encantada. Para agregar a continuación, para agregar en el artículo 92, que comienza en la página 6 del comparado. ¿Estamos? Sí. ¿Ya? Para agregar entonces en el artículo 92, letra D, para lo cual hay que remitirse a la página 8 del comparado. En la letra D, de D, dedo, D. de dal, Está muy bien. de dato. A continuación de la letra D dice lo siguiente: pagar las obligaciones derivadas del servicio educacional desde el momento que asume sus funciones. Y por lo tanto lo que proponemos es agregar a continuación, salvo que éstas consistan en remuneraciones y cotizaciones previsionales adeudadas con anterioridad. Me parece muy razonable. Es muy razonable porque si no, Sí. no, sin pagarle a los profesores. Es obvio. Es obvio. Bien, ¿habría acuerdo en la indicación? No, porque dice... No, porque mira, el artículo 92 refiere a cuáles son las facultades y competencias que tiene el sostenedor. Entonces dice que serán facultades del sostenedor asumir la representación legal del establecimiento, asegurar la continuidad escolar, percibir y administrar los recursos de que trata el decreto del DFL2, y dice que serán funciones pagar las obligaciones derivadas del servicio educacional desde el momento que asume sus funciones. Y ahí lo que le estamos agregando es la excepción. O sea, desde que asume, pero salvo si existen remuneraciones y cotizaciones previsionales adeudadas con anterioridad. También tiene que hacerse cargo de pagarlas. Y a continuación dice con el límite
de los recursos que reciba para su gestión de acuerdo a las prioridades que establezca y procurando el buen desempeño del establecimiento educacional. ¿Esto por qué? Porque en la práctica, cuando se han nombrado administradores provisionales, lo sabe muy bien los AP en nuestra región, con los mismos recursos le alcanzan para contratar más profesionales, equipos psicosociales, como los apoderados dicen, inclusive para tener papel higiénico, equipamiento. Entonces les quedan recursos que perfectamente permita a la AP hacerse cargo si es que existiesen deudas anteriores al momento que él es nombrado como administrador provisional. Diputado Robles. Yo quisiera entender bien, porque lo que yo entiendo de esta obligación es que pagar las obligaciones derivadas del servicio educacional desde el momento que asume sus funciones, es decir, el administrador provisional asume el pago de las obligaciones. No solamente las remuneraciones presentes, sino que también las pasadas, si es que están adeudadas. No solamente los temas desde el punto de vista remuneracional de los profesores o de los asistentes de la educación, sino que también, por ejemplo, el pago de proveedores para poder desarrollar el sistema educacional. Lo que yo entiendo es que desde el momento que asume sus funciones significa que es él el que asume todos los pagos para atrás y para adelante relacionados con el servicio. No podría entender de que el administrador previsional solo se hace cargo de aquí en adelante y de ahí para atrás borrón y cuenta nueva, porque ¿quién asume los pagos que el municipio tenía con los proveedores para atrás? Es decir, simplemente esos proveedores quiebran. La indicación no se refiere al proveedor. Sí, yo lo entiendo lo que dice la diputada. Lo que yo estoy planteando es que lo que yo estoy entendiendo de la letra D es que es desde cuándo asume, ¿no, verdad?, los pagos el sostenedor, perdón, el administrador provisional, desde que lo nombran, desde que asume las funciones. De ahí tiene que hacerse responsable para atrás y para adelante. Yo entiendo que es así, por eso quiero entenderlo bien, porque si no fuese así como yo lo entiendo, cierto, la diputada Proboste tiene razón, y yo agregaría entonces también que debe pagarle a los proveedores, a todos, porque claro, si hay recursos y están bien administrados, debiera hacerse cargo de todas las deudas, remuneracionales en primer lugar, por cierto, en primer lugar, pero a mí me parece que las pequeñas empresas relacionadas con la educación, que le entregan, no sé, por el papel, la tinta, etcétera, etcétera, y el sostenedor no las pagó, ¿cómo? Entonces de ahí en adelante, simplemente para atrás ya nadie se las paga, no me parece razonable. Yo creo que el sostenedor debe pagarlas también. Por eso que quiero entender bien cuál es el sentido que se le da. Bien, diputado Venegas y diputada Girard. Yo creo, por su intermedio, señor presidente, que es muy importante escuchar en este punto al Ejecutivo y a sus asesoras legislativas, porque yo entiendo una cosa exactamente contraria a lo que ha entendido el diputado señor Robles, y además en función de lo que hemos discutido aquí, precisamente tomando el caso de San Fernando o Cerro Navia o Copiapó, y esto es que, o Tierra Amarilla, y esto es que el administrador provisional no tiene que ser necesariamente una suerte de exculpador de todas las responsabilidades de la gestión municipal, pues. Si las deudas que hay con proveedores que hay que determinar con quiénes son y todo, persiguen a quien tuvo a su cargo la responsabilidad, si no le vamos a entregar corríjanme si me equivoco, por su intermedio, presidente, a la subsecretaria, le vamos a entregar una cuestión insalvable. Entonces, entiendo que la letra D del proyecto original lo que establece es que él se hace cargo de normalizar, ¿no es cierto?, el sistema y se hace responsable del pago de todo lo que se derive del funcionamiento del sistema a partir de su nombramiento, no para atrás. Porque para atrás habrá que seguir, ¿no es cierto?, todas las acciones que permitan. ¿Se acuerdan cuando le decíamos a la gente de San Fernando, bueno, y los concejales qué hicieron? ¿Qué acciones se han tomado para buscar la responsabilidad de quienes tenían a cargo la administración? Yo creo que eso es lo que quiere decir, y entonces cuando
la indicación de la diputada Proboste y Girardi dice, esta es la norma general, pero queremos una excepción, una excepción pensada en los profesores, pensada en una cosa que es vital para el funcionamiento de un sistema, como es que los docentes estén, como vimos en el caso de San Fernando, con sus remuneraciones al día, y las cotizaciones previsionales. Eso es lo que yo tiendo a entender de esta indicación y de cuál es el espíritu de la letra D del proyecto original. Si estoy errado, entonces deberé repensar. A ver, leamos la indicación de nuevo, diputada Girardi. Presidente, mire, yo creo que hay que distinguir cosas, ¿ya? Lo que dice efectivamente la norma actual es que desde el minuto que asume el administrador provisional tiene que pagar las obligaciones a futuro, ¿ya? No puede pagar obligaciones para atrás. Pero el tema de los proveedores, pero quiero señalar además algo, en las causales para nombrar administrador provisional no está la deuda con proveedores, está solo la deuda de cotizaciones que tiene que ver con los profesores y servicios básicos. Ya solamente esas dos desde el punto de vista de las deudas. Por lo tanto, lo que nosotros estamos planteando acá con la diputada Proboste es pagar las obligaciones derivadas del servicio educacional desde el minuto que asuma, incluyendo, y cambiamos salvo, ¿no? No pusimos salvo porque genera una especie de confusión, incluyendo las cotizaciones previsionales de los trabajadores adeudadas por el sostenedor. ¿Ah? Remuneraciones y cotizaciones. O sea, está obligado a pagarlo. Claro. Ahora, ¿qué es lo que es importante? No hay que olvidar que cuando nosotros estamos modificando esta norma, estamos modificando tanto las para el privado como para el público, ¿no? Entonces, vamos con esa indicación también en las escuelas particulares subvencionadas, ¿ya? Pagar las deudas de las cotizaciones de los trabajadores que el sostenedor privado no haya pagado, ¿no? Remuneraciones también. Pero ¿qué es importante acá? Y yo quiero volver a señalar que si el administrador provisional efectivamente cumple con la ley de que si hay deudas reiteradas, que son solo 3 meses, ¿no? Eso es lo que habla la ley. Aquí dice... Pero eso es una obligación del superintendente. No, claro. No del superintendente. Si el superintendente efectivamente cumple con la norma, ¿ya? Y interviene cuando hay 3 meses de deuda previsional, no debieran generarse estos volúmenes gigantescos que no se puede administrar, ¿no? O sea, por eso es importante, señores ejecutivos o ejecutivas, ¿no? Señoras del Ejecutivo, señoras esposas de Ejecutivo, ¿cómo son las señoras de? Claro, no, sí, están ligadas, encadenadas al Poder Ejecutivo. Miembros del Ejecutivo. Ya. No, lo que yo quiero es decirle que es importante, por eso es importante poner el deberá, ¿ya? Y no dejar que el superintendente, 4 años después de ver cómo se desangra un servicio educacional, ¿ya? Actuar cuando ya no hay nada que hacer. O sea, debiera ser obligatorio que 3 meses de deuda de cotizaciones, ¡pum!, intervenir, ¿ya? Porque eso hace posible después poder administrar. Si no, se convierte en algo, una labor titánica, imposible levantar un servicio que tiene 6.000 o 15.000 millones de deuda, imposible, ¿ya? Y estamos pagando los platos rotos porque no hubo intervención. Entonces, por eso es importante, yo les vuelvo a hacer el llamado, ¿no? Que el Ejecutivo cambie la norma del podrá por deberá, ¿no? Eso. Bien. Subsecretaria, por favor. No, presidente, solamente para aclarar el punto. Para aclarar el punto que se consultaba, es efectivo que la norma se ha usado así, de que una vez que el administrador provisional está obligado solamente respecto a aquellas obligaciones que se darían desde el momento de su nombramiento en adelante. Lo que sí hemos hecho efectivamente, que fue el caso efectivamente por ejemplo de San Fernando, es que para poder pagar hacia atrás, porque fue una situación que requeríamos, fue que usamos la vía de los convenios, pero fue por vía de convenios que logramos nosotros efectivamente
Entonces solamente para aclarar el punto, que es efectivo que el administrador provisional no asume responsabilidades previas a su nombramiento, sino que lo hace solo hacia adelante, y la forma en la que el Ejecutivo ha logrado hacerlo hacia atrás ha sido a través de convenios, pero la verdad es que no es la forma más directa tampoco. Bien. No es la mejor herramienta. Hechas las aclaraciones, se pone en discusión ese agregado que está contemplado en la indicación presentada por la diputada Proboste. En votación. Una pregunta. Solo en cuanto a Porque, sí, yo quisiera hacer una pregunta, porque sí, para el Ejecutivo más que nada, porque yo entiendo lo que acaba de decir, pero me gustaría saber si el administrador provisional, entendiendo de que los recursos que administre, y si en el caso de que los administre correctamente, están los recursos para pagar las deudas, no solamente remuneracionales, sino que todas las demás. Porque a mí me parece poco razonable que dejemos, cuando esto ocurre, simplemente en el limbo a todos los proveedores educacionales, sobre todo las pymes. Entonces me gustaría preguntar si es posible o no. ¿Mejor demanda al sostenedor? Así es, la Lo que tú necesitas es restablecer el funcionamiento del sistema escolar a la brevedad. Esa es la tarea del administrador. Pero ahí en eso No también pagar podemos al invitar anterior. al diputado que apoye nuestro proyecto de ley respecto de hacer exigible el pago a los pequeños empresarios por parte de quienes contrajeron la deuda o quienes son solidariamente, en este caso el propio Ministerio de Educación podría ser, y no el AP. Bien, en votación la indicación. Bien, tome la votación, secretaria. En votación la indicación. Señora Girardi. Señor Jackson. Señor Poblete. Señora Proboste. Señor Robles. Señora Vallejo. Señor Venegas. Señor Presidente. A favor. Por la afirmativa, 8 votos. Aprobado. Despachado el proyecto. Diputado informante, diputada informante. ¿A quién le Sí, toca? la otra vez nos saltamos al diputado Robles. Diputado Robles. Diputado informante. Porque Acuerdo. usted le cedió su puesto, se le cedió su cupo a la diputada Vallejo. Fuiste víctima de un exceso de Por eso caballerosidad. nos saltamos al diputado Robles. Quisiera informar menos al que diputado quiera Poblete, informar a lo al mejor el diputado diputado Robles. ¿Quiere informar al diputado Poblete? Lo proponemos. Diputado Poblete. Bueno, Diputado decídanse. Robles. Bien. Diputado informante, diputado Poblete. Unánime. Usted lo pidió. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se levanta.